Las personas generalmente temen ser percibidas como estúpidas. A menudo, se menosprecia y se burla a las personas que se consideran idiotas. La sociedad percibe a estas personas como inútiles, más una carga que un activo. Por ello, la mayoría de nosotros trata de evitar parecer estúpido frente a compañeros, familiares y amigos. Y, a veces, intentamos aparentar ser mucho más inteligentes de lo que realmente somos, solo para que las personas nos tengan en alta estima, para que no piensen que somos tontos. Damos mucha importancia a lo que los demás piensan de nosotros, cómo nos ven y sus opiniones. Schopenhauer lo expresó de la siguiente manera al comienzo de su obra La sabiduría de la vida: por una peculiar debilidad de la naturaleza humana, las personas generalmente piensan demasiado en la opinión que los demás tienen de ellas, aunque una mínima reflexión mostrará que esta opinión, sea cual sea, no es en sí esencial para la felicidad. La mayoría de las veces no podemos evitarlo, queremos que las personas nos aprecien, no queremos que piensen que somos tontos. Pero, debido a que enfatizamos tanto lo que los demás piensan de nosotros, podríamos olvidar lo que realmente nos beneficia. Incluso, en algunas situaciones, nos resulta ventajoso que las personas no nos tengan en alta estima. A veces, ser estúpidos o ser percibidos como idiotas es mejor para nuestro bienestar que ser vistos como inteligentes. Indudablemente, hay una diferencia entre actuar como tonto y realmente ser uno. Si un individuo aparenta ser más débil de lo que realmente es, esto puede llevar a que otros lo subestimen, convirtiéndose en una ventaja estratégica. Un ejemplo real que ilustra esta dinámica puede encontrarse en la historia de Zhuge Liang, un estratega militar y figura clave de la época de los Tres Reinos en China. En una de sus estrategias más conocidas, la táctica de la ciudad vacía, Liang se encontraba con una ciudad desprotegida ante un ejército enemigo mucho más grande. En lugar de huir o intentar defenderla de manera convencional, optó por aparentar vulnerabilidad. Liang ordenó abrir las puertas de la ciudad y se sentó a la vista de todos, en actitud relajada, acompañado por unos pocos sirvientes que barrían las calles como si no hubiese peligro. Esta conducta desconcertó al enemigo, quien sospechó que se trataba de una trampa oculta. Convencidos de que debía haber tropas emboscadas esperando para atacar, los comandantes enemigos decidieron retirarse, dejando la ciudad intacta. Desde un punto de vista estratégico, actuar como si se careciera de habilidad o conocimiento puede hacer que las personas reduzcan su nivel de vigilancia, revelen más información de la necesaria y no perciban al individuo como una amenaza o competidor. Además, este comportamiento puede desencadenar un sesgo indulgente hacia el supuesto idiota, quien es menos probable que sea considerado responsable de errores deliberados, dado que su incompetencia es percibida como genuina. Cuando estamos demasiado aferrados a nuestras formas de ser y patrones de pensamiento, o cuando somos muy hábiles y experimentados, podríamos sufrir de una perspectiva limitada. Un experimento real que ilustra esta perspectiva puede encontrarse en el ámbito médico, particularmente en el caso del Dr. Atul Gawande, un cirujano y autor ampliamente reconocido por su trabajo sobre errores médicos y cómo prevenirlos. En su libro, El manifiesto de la lista de verificación, Gawande relata cómo un equipo quirúrgico de renombre cometió errores evitables durante procedimientos que requerían precisión extrema. A pesar de su experiencia y habilidades avanzadas, los miembros del equipo pasaron por alto pasos básicos porque asumieron que su conocimiento y experiencia les protegían contra errores triviales. Gawande se dio cuenta de que la implementación de una lista de verificación simple, algo aparentemente obvio o tonto, podía reducir drásticamente los errores médicos. El uso de estas listas requería que los expertos adoptaran una mentalidad de principiante, revisando cuidadosamente cada paso como si no tuvieran experiencia previa. Este enfoque, aunque puede parecer inútil para un cirujano altamente calificado, logró disminuir significativamente las complicaciones quirúrgicas y salvó vidas. Como Gawande señala, y cito, la experiencia puede ser un arma de doble filo, puede llevar a la complacencia y al exceso de confianza, haciendo que los expertos pasen por alto detalles esenciales. Sin embargo, al hacerse el tonto y seguir procedimientos básicos como si fueran novatos, se crean sistemas más seguros y eficaces. Hacernos los idiotas también puede ayudarnos a simplificar ideas y situaciones excesivamente complicadas. A menudo, hacemos las cosas mucho más complejas de lo que deben ser. Además, las personas tienden a preferir lo complicado sobre lo simple, fenómeno que se conoce como sesgo de complejidad. En realidad, lo simple suele ser lo mejor, y para mantener las cosas simples, es necesario eliminar lo que no es esencial.
Nuevamente, las personas que te consideran estúpido no esperarán mucho de ti. Una gran ventaja de esto es que, en general, los idiotas serán ignorados, ya que las personas no confiarán en ellos para asumir grandes responsabilidades y pensarán que su utilidad es escasa. Para muchos, ser ignorado es una experiencia terrible. Nadie quiere ser percibido como inútil, y realmente nadie quiere ser visto como un idiota. Los seres humanos pueden ser increíblemente necios, tanto que, para sobrevivir, no tenemos otra opción más que desarrollar nuestra inteligencia. Solo haciéndonos más inteligentes podemos evitar que nuestra propia estupidez destruya nuestra especie. Según Van Boxel, historiador neerlandés dedicado al estudio de la estupidez humana, esta juega un papel clave para la inteligencia y el desarrollo de nuestra civilización. De manera paradójica, esta estupidez es una amenaza diaria para la civilización, pero también es la base de nuestra existencia, ya que para no caer víctimas de nuestra propia estupidez, la humanidad se ha visto obligada a desarrollar su inteligencia. Los seres humanos hacen cosas absolutamente irracionales, a menudo motivados por ideologías y creencias. Algunas personas ponen en riesgo la existencia de su especie por ideales o por orgullo nacional. Por esta razón, algunos líderes mundiales están dispuestos a utilizar devastadoras armas nucleares como medio de defensa, lo que no solo resulta en la destrucción de sus enemigos, sino también de aquello que intentan proteger. Así que, el beneficio de ser idiotas, en este caso, es que nos obliga a volvernos más inteligentes para protegernos mejor de la estupidez humana, a lo largo del tiempo. Van Boxel afirma que la estupidez es el eslabón perdido entre nuestros ancestros y nosotros, diciendo que fue la estupidez la que obligó al simio a desarrollar su cerebro. No hay cosa de la que el hombre se enorgullezca más que de su habilidad intelectual, dado que es la que le otorga su posición de mando dentro del reino animal. Es muy desconsiderado e imprudente hacer notar a otro que usted es decididamente superior a él en este aspecto, y hacer que otra gente lo note también. De ahí que, mientras que el rango y las riquezas siempre cuentan con obtener un trato deferente por parte de la sociedad, esto es algo que la capacidad intelectual nunca puede esperar. Ser ignorada es el máximo favor que se le concede, y si, a pesar de todo, alguien repara en ella, es porque la consideran una impertinencia, algo a lo cual su poseedor no tiene legítimo derecho y de lo cual osa vanagloriarse. En represalia y como venganza por esta conducta, la gente, secretamente, trata de humillarlo de una u otra forma, y si no lo hacen de inmediato es solo por falta de oportunidad. Un hombre puede ser de lo más humilde en todas sus actitudes, y sin embargo difícilmente logrará que la gente pase por alto el crimen de destacarse por su intelecto. En El Jardín de Rosas, Sadi, un destacado poeta y escritor persa del siglo XIII, hace la siguiente observación: usted debería saber que los tontos son 100 veces más reacios a juntarse con los sabios que los sabios a aceptar la compañía de los tontos. Por otra parte, es aconsejable aparentar ser estúpido, porque, así como el calor resulta grato al cuerpo, a la mente le hace bien sentir su superioridad, y un hombre buscará la compañía que le ofrezca las mayores posibilidades de obtener esa sensación, tal como instintivamente se acercará a la chimenea o caminará por el lado del sol si quiere sentir calor en el cuerpo. Pero esto significa que será blanco de la hostilidad de los demás, debido a su superioridad. Y si un hombre desea ser querido por quienes lo rodean, debe mostrarse inferior en lo relacionado con su intelecto. El texto anterior pertenece al ensayo titulado El arte de tratar con las personas, incluido en la obra más extensa de Schopenhauer, Parerga y Paralipómena. Esta recopilación se compone de ensayos complementarios y reflexiones, y dicho ensayo se encuentra específicamente en la sección dedicada a escritos de carácter práctico y aforístico. En este ensayo, Schopenhauer examina el fenómeno social de la envidia y el resentimiento que puede suscitar la superioridad intelectual. Según su análisis, esta capacidad no genera las mismas recompensas sociales que el poder económico o el estatus jerárquico, lo que agrava el rechazo hacia quienes destacan intelectualmente. Esto describe la naturaleza humana como competitiva y, a menudo, adversa a cualquier manifestación de superioridad percibida en los demás. Schopenhauer no siempre se ocupa de grandes ideas metafísicas o éticas sobre la naturaleza de la realidad y el universo. En escritos distintos a su obra principal, redactados hacia el final de su vida, se dedica a ofrecer a sus lectores consejos prácticos para la vida cotidiana. Muchos de sus consejos abordan la cuestión de cómo desenvolverse en sociedad, y de manera invariable, el elitismo de Schopenhauer resplandece sin vergüenza alguna. Escribe sobre las masas ignorantes, en contraposición con el genio inteligente, y sobre cómo dicho genio debería conducirse en sociedad.
Sin embargo, vivir en sociedad es inevitable. Cuando una persona de gran intelecto se ve obligada a relacionarse en compañía educada, lo mejor que puede hacer, según Schopenhauer, es fingir ser idiota. De hecho, recomienda actuar como si uno fuera estúpido. Así como el calor es agradable para el cuerpo, a la mente le hace bien sentir su superioridad, y un hombre buscará la compañía que le dé esta sensación tan instintivamente como buscaría acercarse a la chimenea o caminar bajo el sol si quiere calentarse, tal como redactó en su ensayo, El arte de tratar con las personas. La razón por la que resulta tan útil fingir ser idiota es que la inteligencia en otras personas despierta un gran resentimiento y envidia. Schopenhauer, en base a esto, ofrece el siguiente esquema psicológico. Una conversación entre dos compañeros de trabajo fluye de la siguiente manera. Uno de ellos, Ana, es conocida por su capacidad para resolver problemas y por su creatividad al proponer soluciones. Durante una reunión, Marcos, su compañero, nota que ella tiene respuestas claras a cuestiones que a él le resultan complejas. Aunque Ana no lo dice explícitamente, Marcos interpreta que, debido a su habilidad, ella probablemente lo ve como alguien inferior. Este pensamiento lo incomoda y lo lleva a sentirse inseguro. A medida que crece esta percepción en su mente, Marcos comienza a desarrollar una actitud de resentimiento hacia Ana, viéndola como una amenaza o incluso con cierta antipatía, a pesar de que ella no ha mostrado intención alguna de despreciarlo. Es importante señalar que, en este escenario, la persona inteligente no ha hecho nada malvado, simplemente olvidó fingir ser menos inteligente. Esto hizo que el otro se diera cuenta de que no es tan listo como pensaba, lo que despertó envidia, y a su vez, odio hacia su compañera, aunque sea de forma secreta y subconsciente. La inteligencia es objeto de tanta envidia porque no sentimos que sea algo que merezcamos. Poseerla implica tener una ventaja injusta que no se ha ganado por mérito propio. La misma psicología entra en juego cuando sentimos celos de alguien que ha heredado una gran suma de dinero. No importa si esa persona es un buen empresario, o si se ha esforzado en aumentar su herencia, en lugar de desperdiciarla. Si esta persona presumiera de su riqueza y alardeara de cuánto dinero tiene, no nos caería bien, por decirlo suavemente. Lo mismo ocurre con la inteligencia. Se considera algo sobre lo que su poseedor no tiene derechos legítimos, y sin embargo, se atreve a sentirse orgulloso de ella. La sensación de que alguien es más inteligente que nosotros es casi intolerable. En general, procuramos justificar esa diferencia de distintas formas, decimos cosas como, sus padres tenían dinero como para concederle una buena educación. Si mis padres hubiesen sido ricos, yo no tendría nada que envidiarle. Si lo piensas bien, él realmente no es tan inteligente como cree. Y, por último, el conocido comentario de, él podrá saber mucho más que yo sobre su especialidad, pero, más allá de eso, no es nada inteligente. Hasta Einstein era de inteligencia mediocre cuando actuaba fuera del campo específico de la física. Recuerda, un hombre puede comportarse con la mayor humildad, pero rara vez logra que los demás ignoren el crimen de ser intelectualmente superior a ellos. Para progresar, a menudo resulta ventajoso hacer parecer que se posee menos inteligencia. Los chinos suelen decir, disfrázate de cerdo para matar al tigre. Este dicho hace referencia a una antigua técnica de caza, según la cual el cazador se viste con la piel y la trompa de un cerdo e imita el gruño de ese animal. El poderoso tigre piensa que lo que viene hacia él es un cerdo y le permite acercarse, saboreando por anticipado la perspectiva de cazar una presa tan fácil. Pero el que termina riendo último es el cazador. Schopenhauer tuvo que aprender la lección de aparentar ingenuidad de la manera más dura. Consideremos la siguiente carta que su propia madre le envió, cuando él tenía apenas 19 años, y cito: todas tus buenas cualidades quedan oscurecidas por tu excesiva inteligencia, y se vuelven inútiles para el mundo, simplemente por tu furia de querer saber más que los demás, de querer mejorar y dominar lo que no puedes controlar. Con esto, amargas a las personas que te rodean. Estas observaciones encuentran su relevancia no solo en el ámbito político, sino en cualquier escenario donde exista una competencia por posiciones de prestigio, reconocimiento o influencia, ya sea en la ciencia, la literatura, el arte o cualquier esfera intelectual y social. Este fenómeno puede explicarse a través de dinámicas psicológicas y sociales. La mediocridad, al representar el promedio, o lo comúnmente aceptado, tiende a ocupar un lugar prominente, ya que es más fácilmente digerible y comprensible por la mayoría. Por el contrario, el mérito genuino, especialmente cuando implica visiones disruptivas, creativas o complejas,
suele enfrentar resistencia inicial debido al sesgo de familiaridad, el conservadurismo intelectual y el temor al cambio. En el caso de las sociedades académicas, este patrón se manifiesta de forma evidente. Las figuras que proponen teorías o enfoques novedosos frecuentemente se enfrentan al rechazo o al escepticismo inicial de sus pares, quienes pueden percibir estas ideas como una amenaza a las estructuras establecidas o a su propio estatus dentro del grupo. La mediocridad prevalece porque no desafía el estado de cosas ni exige un esfuerzo cognitivo considerable para su aceptación. El reconocimiento del mérito, en cambio, suele ser tardío, y en ocasiones, solo se concede después de que el tiempo y las pruebas empíricas hayan validado su relevancia. Tesla es un ejemplo claro de alguien cuyo mérito e inteligencia enfrentó resistencia y obtuvo reconocimiento tardío. Durante su vida, muchos de sus logros fueron subestimados o eclipsados por figuras más influyentes y reconocidas en su época, como Edison. A pesar de sus extraordinarios logros, Tesla pasó sus últimos años en relativa pobreza y obscuridad. Tesla no solo sufrió por la falta de reconocimiento inmediato, sino que su situación fue exacerbada por la incomprensión de sus ideas más avanzadas, que a menudo eran vistas como demasiado visionarias o imposibles de implementar. La combinación de su personalidad excéntrica, la resistencia del sistema establecido y la competencia de sus contemporáneos contribuyó a que su impacto en la historia no fuera plenamente apreciado hasta décadas después de su muerte. Schopenhauer y Tesla tuvieron que aprender estas lecciones de manera ardua. Ambos eran genios, pero debido a las normas establecidas en su tiempo, no pudieron trascenderlas ni obtener el reconocimiento inmediato que su intelecto merecía. En una época marcada por una competencia constante por ser vistos como intelectualmente superiores, Schopenhauer propone una estrategia contraria a la lucha directa: fingir ser menos inteligente de lo que se es. Es importante señalar que él no sugiere que uno se convierta en un idiota, sino que, al menos temporalmente, actúe como tal. Esta actitud puede ser una forma de eludir la hostilidad y la envidia que a menudo enfrentan aquellos que se destacan. Tal como aprendemos de Baltasar Gracián: sepa cómo utilizar la estupidez, hasta el hombre más sabio juega esta carta en algún momento de su vida. Hay circunstancias en las que la máxima sabiduría consiste en parecer ignorante. No es que deba ser ignorante, sino tener la capacidad de fingir ignorancia. De nada sirve ser sabio entre los tontos y cuerdo entre los lunáticos.